¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión vamos a tener el estudio bíblico de congregación correspondiente a la semana del 13 al 19 de enero del 2025. Vamos a estar analizando el capítulo 21 de los párrafos 1 a 7 y el recuadro de la página 166. En este caso, el capítulo 21 tiene el título Estoy limpio de la sangre de todo hombre. El espíritu de entrega de Pablo en el ministerio y sus consejos para los ancianos. Está basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 1 al 38. Pues mire, vamos a comenzar con las respuestas del estudio bíblico de congregación. Esta primera pregunta abarca 3 párrafos, del 1 al 3, 2 preguntas, inciso A e inciso B. El inciso A hace referencia a lo siguiente: ¿cómo murió Eutico? Mire, es interesante porque dice la información que ellos estaban reunidos en un tercer piso, estaban de hecho despidiendo a Pablo porque era la última vez que lo iban a ver, y como usted sabe, pues no había luz como nosotros actualmente tenemos, era con velas, y parece que al pasar algún rato se llenó pues del humo que normalmente deja unas velas. Así es que este Eutico estaba sentado en la orilla de una ventana. Así es que él estado sentado ahí y con las condiciones que había, pues lo que pasó fue que se quedó dormido y en pleno discurso de Pablo, pues se cayó hacia la calle. Mire qué tragedia fue este asunto. Así es que al caer, se menciona que Lucas fue a verlo, pero pues ya no había nada que hacer. Él llegó y vio que él estaba, pues ya estaba muerto. Ahora bien, mire, dice el inciso B lo siguiente: ¿qué hizo Pablo bajo esta situación y qué nos enseña esto sobre él? Pues bueno, mire, al saber que este joven había muerto, dice que entonces él llegó y se echó sobre él, Pablo, y le dice al grupo: no se alarmen, está vivo. Pablo le había devuelto la vida a Eutico, claramente prueba de un milagro. Así es que fíjese qué interesante es este asunto. Ahora bien, la pregunta B es lo que hizo Pablo y lo que nos enseña a nosotros. Bueno, algo que a nosotros nos puede recordar este asunto es que en realidad Pablo pues pudo hacerlo o no. O sea, en realidad, imagínense en esa época si todos los cristianos murieran y que a todos se les resucitara. O sea, pudo haberlo hecho o no. Sin embargo, él consideró que no iba a dejar a la congregación en circunstancias tan lamentables. Se supone que era una despedida, no un velorio. Entonces, efectivamente, bajo ciertas circunstancias, pues él se dejó llevar en el buen sentido de la palabra, para poder resucitar a Eutico. De esta forma, Pablo consoló a los hermanos y los fortaleció para que pudieran seguir predicando con ganas. Claro, es obvio que de acuerdo a esta situación, el apóstol Pablo reconocía el valor que tiene la vida y por eso la respetaba tanto y hasta pudo decir: estoy limpio de la sangre de todo hombre, porque de alguna forma él había llegado a muchas personas hablándoles de Jehová. Y bueno, si ellos ya no querían, pues entonces era su vida, ¿verdad? O sea, no es que sea forzoso, pero si por la situación que estas personas al no saber de Jehová murieran, pues entonces él se sentía libre de eso, porque él le había predicado a todos y en todas partes. Ahora mire, vamos a pasar al siguiente subtítulo: emprendió su viaje hacia Macedonia. La pregunta es la siguiente:
qué mala experiencia tuvo Pablo en Éfeso. Bueno, en realidad el apóstol Pablo tuvo problemas con los plateros de la ciudad que vivían en Éfeso, porque ellos vendían pues dioses hechos a mano, por manos de ellos. En este caso adoraban a Artemis y hacían dioses de Artemis, bueno, imágenes. Cosa que, pues, por supuesto, cuando Pablo les dijo que era una cuestión que no era correcta desde el punto de vista de Jehová, pues provocaron un disturbio y la gente se puso muy violenta. Así es que, pues, el apóstol Pablo tuvo que incluso, eh, pues, llamar a los discípulos y calmarlos, y después de ello animarlos y despedirse de ellos bajo esa situación. Pues era complicado, pero sin embargo les había dado instrucciones de qué tenían que hacer. Y era muy claro que ser cristiano en esa época era complicado, ¿no? Que en esta no, pues ahí tenemos a nuestros hermanos en los diferentes países donde exactamente ocurre lo mismo. Sin embargo, parece que en los inicios era una barbarie completa en todo momento, ¿no? En cualquier país. Ahora bien, mire, vamos a pasar a los párrafos 5 y 6. Dos preguntas, el inciso A. ¿Cuánto tiempo debió de pasar Pablo en Macedonia y cómo ayudó a los hermanos de allí? Bueno, la Biblia menciona que quizás estuvo alrededor de un año, dando muchas palabras de ánimo a los discípulos de allí. Es interesante que cuando Lucas habla de la visita de Pablo a Éfeso y Macedonia, usa las palabras animar y ánimo. Eso es algo bien importante porque eso es lo que hace alguien que va. Por supuesto, a veces hay que ser firmes para aconsejar, pero evidentemente su propósito principal era dar ánimo. ¿Cómo veía Pablo a sus hermanos en la fe? Bueno, al decir que ellos les daba ánimo, pues todo indica que Pablo sentía por los hermanos un amor desinteresado. Él no era como los fariseos, ¿no? Que no, ellos, por decir una cosa, se sentían superiores a los demás y pues no veían a sus congéneres judíos de la misma manera que ellos. Más bien los veían con desprecio. Por eso es que se dice que Pablo amaba a las ovejitas de la congregación. Sus hermanos eran sus compañeros de equipo. Y de hecho siguió viéndolos así, incluso cuando tuvo que aconsejarlos con firmeza. Pues ahí tenemos esta parte. En realidad Pablo veía de buena manera a los hermanos. Ahora mire, aquí tenemos que ver un recuadro acerca de qué fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando fue a Corinto. Y en el intermedio se menciona que iba a esperar a Tito ahí, pero pues Tito no llegó. Así es que por eso él se quedó en Macedonia. Pero mientras esto ocurrió, pues lo que pasó fue el recuadro de las cartas que escribió Pablo en Macedonia. Y mire que a quién le escribió, bueno, le escribió a los hermanos de Corintios. Y ahí les escribió su segunda carta. Mire, en esta carta Pablo explica que cuando llegó a Macedonia estaba preocupado por los hermanos de Corinto. Pero cuando Tito llegó y le trajo buenas noticias sobre ellos, sintió un gran alivio. Fue entonces alrededor del año 55 cuando les escribió esta carta. En ella indica que todavía estaba en Macedonia. Para ese tiempo, una de las prioridades de Pablo era terminar de reunir los donativos para los hermanos de Judea. Además, estaba preocupado porque en la congregación de Corinto había apóstoles falsos
trabajadores que engañan a otros. Tito, todo parece indicar que esta carta también se escribió en Macedonia. Recuerde que tenemos la carta a Tito. Después de la primera vez que estuvo preso en Roma, Pablo visitó la isla de Creta, en algún momento entre los años 61 y 64. Allí dejó a Tito para que corrigiera algunos problemas en la congregación y nombrara ancianos. Entonces le pidió en la carta que se reuniera con él en Nicópolis. En la región del mar Mediterráneo había varias ciudades con este nombre, pero es muy posible que Pablo se refiriera a la del noroeste de Grecia, ya que por lo visto él estaba predicando cerca de allí cuando le escribió a Tito. Ahora bien, la primera carta a Timoteo también es una de las que se escribieron mientras estuvo en Macedonia. Entonces ya tenemos ahí segunda a los Corintios, la carta de Tito y primera a Timoteo. Esta carta también se escribió en algún momento entre los años 61 y 64, es decir, entre la primera y segunda vez que Pablo estuvo preso en Roma. Al principio en la carta, Pablo dice que le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso mientras él iba a Macedonia. Así que al parecer escribió esta carta desde Macedonia. En ella le habla como un padre y le da consejos, ánimo e instrucciones sobre cómo tratar ciertos asuntos de las congregaciones. Recuerde que Timoteo era un joven, entonces tratar estos asuntos, pues según lugar a dudas, iba a ser complicado. Pero, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el apóstol Pablo lo que traía era ánimo hacia las congregaciones. Ahora bien, dice la pregunta del párrafo 7, ¿cómo imitan a Pablo los superintendentes cristianos? Bueno, incluso cuando se tiene que aconsejar a alguien, se tiene que hacer con firmeza, pero bondadosamente. Lo hacen con el objetivo de ayudar a esa persona. Así es que va a ser firme, pero no faltándole el respeto a los hermanos, sino haciéndoles ver por medio de las escrituras que efectivamente hay cosas que se están realizando y que no deberían de hacerse y que hay que hacer los cambios oportunos y prudentes. Intentan entender cómo se siente la persona, el hermano, con relación a lo que ha hecho. Lo hacen con el objetivo de ayudar a esa persona. Y en lugar de ser jueces, hacen todo lo posible por animarla. Un superintendente de circuito con mucha experiencia comenta: la mayoría de los hermanos quieren hacer las cosas bien, pero muchas veces luchan contra sus frustraciones, sus miedos y sus sentimientos de impotencia. Los ancianos pueden fortalecer mucho a los hermanos que se sienten así. Así es que efectivamente los ancianos deben de imitar el ejemplo de Pablo en relación de cómo tratar a todos los hermanos. Y como pudimos ver, pues escribieron 3 cartas. Segunda a los Corintios, la carta a Tito, y Timoteo, la carta que se hizo a Timoteo. Así es que efectivamente esto nos enseña al escribir esas cartas que Pablo no nomás dejó a las personas, sino que incluso les escribió para saber cómo tenían y que tuvieran cuidado porque se habían infiltrado ciertas personas que llamándose hermanos en realidad no lo eran. Muy bien, pues qué interesante estudio del libro. Sin lugar a dudas, nos ha enseñado muchas cosas muy importantes en esta semana. Le deseamos que pueda tener un buen día.